El Pirineo ha sido siempre una frontera, una fractura impuesta entre las relaciones humanas. Antaño se llamaban faceros a los hombres que vivían en los límites internacionales, porque eran diferentes. Las facerías eran pactos establecidos por encima de la política de Madrid o París, que aquí solo podía ser perjudicial. Los montañeses de uno y otro lado se conjuraron mediante estos pactos para ayudarse, compartir trigos y pastos y, sobre todo, no agredirse. Una de las facerías internacionales de regulación de pastos comunes conservada hasta nuestros días fue la estipulada en 1390 entre los valles de Broto en la parte española y el de Bagués en la vertiente gala, para compartir los pastos de jurisdicción francesa de la montaña de Usona. Al amanecer de un día de finales de julio, acordado por las comunidades pecuarias de los valles de Broto y de Bagués, los ganaderos acuden a las llanuras de Soaso, bajo las paredes rocosas de la sierra de Dendeñera, cuna del río Sorrosal, para recoger todas sus reses. El día ha amanecido lluvioso, lo que no impide que los vaqueros realicen el trabajo de reagrupar todas las cabezas de ganado para conducirlas hasta los corrales de los respectivos pueblos. Ahora el rebaño es el primero que sale de aquí. De aquí exactamente empiezan a andar ahora, le quedan bajar hasta el pueblo, que llegará más o menos sobre las 9, las 10 de la mañana. Entonces ahí van a descansar hasta esta noche, la medianoche, que es cuando iniciaremos la otra jornada, que es donde nos acercamos ya a Sandaruelo, que es donde vamos a iniciar ya el paso el último día de paso a Francia. Los rebaños de Fragén, Viu y Linás han estado pastando libremente en este enclave montañoso desde que a principios del verano la nieve derretida dejó asomar un rico manto de hierba fresca. Con el mal tiempo se hace más difícil el trabajo de los ganaderos. A las 9 de la mañana, los primeros rebaños empiezan a bajar. A medida que avanza la jornada, la lluvia desaparece y el sol hace más agradable la tarea a todos los miembros de la familia que colaboran en la recogida de las vacas. Al salir del valle, cada ganadero toma el camino que le conduce a su pueblo. Vamos a acompañar al rebaño de Enrique Ramón de Viu. El barro hace el trayecto bastante penoso. Antes de llegar al pueblo, Enrique va a dar sal a las vacas. Esta es una de las tareas que tienen que hacer los ganaderos al cambiar de unos pastos a otros, para paliar las carencias de la hierba en estos minerales. Después de beber agua para asimilar las sales que han ingerido, las vacas continúan el recorrido por la carretera hacia el pueblo. Cada ganadero recoge el rebaño en su corral. Los que todavía no han dado la sal aprovechan este momento para administrarla en bloques. En el corral de Enrique separan los terneros y las novillas que han nacido esta primavera para detectar posibles enfermedades y administrarles la vacuna contra la vasquilla. $71,96. Después marcan a cada animal con un número en las orejas, que facilitará el control a lo largo de su vida. Quieto, quieto. Listo.
Los animales adultos también son revisados antes de subir a la montaña para comprobar su estado y, en caso de enfermedad, administrarles el tratamiento correspondiente. Esta vaca ha tenido un aborto y entonces estoy mirando a ver si se ha limpiado bien. Ha sido un aborto en el monte, entonces nosotros no la hemos podido controlar. La tendremos que pinchar porque tiene infección. Bueno, ya está. Le damos antibiótico para poder mandarla al monte con las otras. Pero, sin embargo, dentro de 3 días, es una inyección de acción retardada, tendremos que ir a volver a pinchar. Una caída en el monte le provocó un aborto a esta vaca, que ahora se le ha complicado con una infección. Al caer la tarde, Enrique procede al marcaje de los animales con la pez caliente. Las diferentes marcas indicarán la pertenencia a cada ganadero. Al llegar la noche, ganaderos, familiares y animales descansarán un par de horas antes de iniciar la larga caminata. De madrugada, los rebaños comienzan la marcha por la carretera. Después de Torla, toman el desvío hacia Bujaruelo, por el puente de los Navarros. Algunos ganaderos han subido los terneros más pequeños en camiones para evitarles estas 6 primeras horas de trayecto, parte de las cuales transcurre por el asfalto. Este recorrido sería perjudicial para los terneros porque todavía tienen las pezuñas blandas. De este modo, solo tendrán que realizar el trayecto desde Bujaruelo hasta los pastos franceses. El puente de San Nicolás de Bujaruelo marca el comienzo del puerto y allí vacas y terneros conforman ya el rebaño. Por el estrecho camino que sube bordeando el barranco de la Pazosa hasta los llanos de Sandaruelo, el trayecto se hace cada vez más difícil, pues a la estrechez y a lo áspero de la senda hay que añadir el cansancio acumulado por los animales en la larga andadura. Entonces hemos salido a las 3, hemos llegado a Bujaruelo a las 7, 4 horas es lo normal, porque los animales pequeños, los terneros, van despacito porque se cansan un poco. Pero vamos, hemos venido en el horario previsto, 4 horas a Bujaruelo. Luego después hay una cuesta bastante dura para subir aquí a Sandaruelo, y suben despacito. A las 10 de la mañana, con el sol llenando de colorido los prados, el ganado llega a las planas de Sandaruelo, donde podrá descansar. Cerca de 1000 cabezas de ganado vacuno van llegando hasta estos ricos pastos. Entre Fragenviu y Linares me parece que somos 15 o 16 ganaderos y habrán subido pues 600 vacas madres y a lo mejor 250 terneros más o menos. Sí, un 45% de terneros, una cosa así, sí, una cosa así. Tras un merecido almuerzo, los ganaderos regresarán a sus casas dejando a los animales a sus anchas durante todo el día en este espacio abierto a 1750 metros de altitud. Allí, las vacas pacerán tranquilamente y pasarán la noche reponiendo fuerzas para emprender al día siguiente el último tramo, caracterizado por el fuerte desnivel que habrá de salvar los 600 metros de altura. Como por ejemplo las vacas nuestras están acostumbradas a pasar todos los años
pues ya se saben un poco, ya no hace falta arrearles mucho ni nada. Entonces si van las primeras ya te olvidas de ellas, ya pasan solas y sin el aglomeramiento de la última hora. Un nuevo día amanece apacible, pero los ganaderos no se fían de los cambios bruscos de temperatura que se producen a esta altitud. Los vecinos de los pueblos del Valle de Broto, que van a subir a los pastos franceses equipados con mochila, comida, chubasquero, perro, vara y calzado adecuado, se han levantado pronto para llegar hasta Sandaruelo e iniciar la lenta andadura de los cansados animales. Las vacas, lo que pasa que al ir mucho rebaño, pues hay que arrear mucho, suben muy despacio. Los ternericos se van quedando todos para atrás, las madres los esperan, porque los esperan, los llaman y entonces se arma mucho tapón, porque los ternericos ya llevan 2 días de ruta y suben con las paticas pues bastante fastidiadas ya y suben despacio. Hemos salido a las 5:30 de Linas y hemos cogido las vacas de Broto por el camino, con la pista de Bujaruelo para pasar y a la mañana fresca. Un poco de calor en la subida hasta aquí a la plana Sandaruelo y ahora las vacas ya van subiendo bien, poco a poco pero bien. Un reguero de personas y animales serpentea camino del puerto por el barranco de Sandaruelo mientras la niebla remonta las laderas de la montaña. Los animales acusan el cansancio acumulado durante estos 2 días de trashumancia. El tramo final, hasta coronar el puerto que une la vertiente francesa de la española, es empinado y la ascensión se demora, aunque las vacas intuyan los exquisitos pastos que ya probaron al otro lado. La niebla se presenta bruscamente al llegar al collado de Bernatuara. La temperatura ha bajado considerablemente a esta altitud de 2.350 metros y hay que abrigarse. Sobre las 9 de la mañana, las primeras vacas coronan el puerto. Bordear el lago Bernatuara costará unas 3 horas, porque los animales tienen que recorrer todo este tramo final de uno en uno debido a la estrechez del sendero. El tiempo aquí arriba es un poco fastidiado, pero en fin. No, el día es muy bueno. Para pasar las vacas, para bueno, andar y porque las vacas mejor así. Para pasar las vacas el día fresco mejor. Para los vaqueros, ya, es otra cosa. En el mojón de piedras que indica la divisoria fronteriza, los propietarios y acompañantes franceses reciben a los españoles y sus rebaños, que tendrán que compartir este territorio durante 2 o 3 meses. Y más o menos pues hasta 1 de septiembre o así, y luego pues a 1 de septiembre se pasan atrás para allí. Se dejan aquí en estas montañas unos días, y pues para final de septiembre o para hasta el Pilar o por ahí por aquí por estos puertos. Hay que correrlo en lo bueno del verano porque luego aunque llega septiembre en cualquier momento te puede caer una nevada. Los ganaderos de ambas vertientes celebran el encuentro, mientras los abundantes pastos del Valle francés se ofrecen verdes a los ganados del Valle de Broto, y las vacas se van esparciendo cansinamente a sus anchas por la plana de la Coma. Y antiguamente había un pastor contratado, un pastor de cada pueblo contratado, y se quedaba allí todo el verano, o sea, toda la temporada que estaban. Ahora no, porque cada vez hay menos gente que quiere quedarse así en la montaña y eso. Y yo pienso que tampoco es necesario. Lo que sí hacemos es hacer un turno entre todos los ganaderos, hacemos un turno y vamos una pareja cada día o cada 2 días, una pareja por turno, y damos una vuelta por todo, por si alguna se ha puesto enferma, por si alguna se ha despeñado, que también se despeñan, y en fin, las vigilamos así, de esa manera.
Las altas cumbres del Viñemal, con sus manchas perpetuas de nieve, enmarcan un bello paisaje donde las reses pastarán durante los meses estivales, cumpliendo así los viejos pactos entre vecinos fronterizos. Las facerías, que todavía perviven en el Pirineo, constituyen hoy la reliquia de un pasado plagado de vivencias y convivencias, de relaciones comerciales y personales, y sobre todo, de un modo de vida donde las aduanas eran un estorbo. Hoy, que tanto gusta hablar de una Europa sin fronteras, debemos recordar que esto ya existió de una forma natural y espontánea, impuesta por la ley implacable de la montaña, que ha obligado a sus gentes a vivir en armonía.